Hola a todos, bienvenidos a Educación Sin Fronteras, el podcast donde exploramos los sistemas educativos de todo el mundo. Yo soy Nicole. Y aquí está Marlon. Hola. Y el día de hoy exploraremos la educación en China. Hablemos primero de cómo se organiza, ¿no? Claro, comenzando con el sistema educativo de China, tiene algunos aspectos similares al sistema educativo peruano, aunque se diferencia en algunos aspectos que son muy marcados. Por ejemplo, la educación preescolar. Bueno, hablando un poco de la educación preescolar, esta comprende entre los 3 y 5 años, dura 3 años y el horario depende mucho de la institución, si esta es pública o privada, y bueno, esta no es obligatoria. Vamos a la educación primaria, ahí se empieza a diferenciar, ya que es obligatoria por parte del gobierno, dura 6 años y la edad de ingreso suele ser a los 6 años también. El horario es de aproximadamente 8 horas diarias de lunes a viernes. Hablando de la educación secundaria acá se divide en dos partes. Se divide en secundaria de primer ciclo y secundaria... Segundo superior. Efectivamente, secundaria media superior. La secundaria de primer ciclo es completamente obligatoria, mientras que a la superior accedes mediante una prueba. En esta segunda etapa ya es común el sistema de internados. Al final de esta los estudiantes tienen que rendir un examen para poder pasar al siguiente nivel y esta etapa se considera preparación para la universidad. Y si vamos al tema de universidades, aquí entra el Gaokao, que es un examen súper importante, el cual abordaremos más adelante. Luego de acceder a la universidad, que dura unos 4 o 5 años de carrera dependiendo de lo que elijas, luego se puede extender dependiendo del grado al que quieras optar. Este es un examen de admisión exclusivo del sistema educativo chino, que lo dan alrededor de 10 millones de alumnos alrededor de toda China. Este decide su futuro universitario y los alumnos se preparan alrededor de 12 horas diarias por toda la preparatoria, por decirlo de esta manera. Las medidas de seguridad para evitar fraudes y sobre todo copias es muy estricta allá en China. Se ha visto que hasta puede llegar a tener causas de penalización con la cárcel en algunos casos. Bueno, literalmente esta pausa fue porque necesitaba lentes. Me disculpan. Bueno, en China hay que tener muy en cuenta que el comunismo es un tema bastante común y el país cuenta con un partido comunista defendiéndose como socialista. Esto implica que el colectivo popular controla los medios de producción y el poder político. El comunismo en China simboliza un rango al cual los niños y jóvenes quieren llegar. Por ejemplo, el lazo rojo en el cuello en los niños significa que pertenecen a una fase preliminar del Partido Comunista en primaria, y una carta del profesor es para ascender a la Liga de la Juventud Comunista en China. Esto ya es en secundaria. Se toma en cuenta las notas de los estudiantes para poder ingresar a este partido. También los que entran antes tienen más rasgos de líder, o sea, los que ingresan desde primaria, desde inicio de secundaria. Y para fomentar parte del partido, oficialmente se necesita la mayoría de edad. Exacto, sí. Tienen que tener más de 18 años, que es la mayoría de edad allá en China. Y uno de los aspectos más resaltantes de su cultura respecto a la educación es el valor que se le da al tiempo de estudio. Por ejemplo, la gente te critica demasiado cuando estás en una etapa escolar y tienes enamorada, porque argumentan que te puede quitar demasiado tiempo para dedicar a los estudios y quieren que estés totalmente dedicado. Es parte de su cultura, se podría decir. Sí, respecto al prestigio que tienen los profesores, esta profesión o esta carrera se suele comparar con la carrera de medicina. Pero si hablamos de los sueldos, estos van a depender demasiado del nivel en el que esté el profesor y van ascendiendo dependiendo del nivel educativo. En primaria los profesores reciben un sueldo entre 4.000 y 8.000 yuanes, en los de secundaria entre 5.000 y 10.000 yuanes y los universitarios entre 7.000 y 15.000 yuanes. Bueno, hablando de un poco de protestas y hablando de Hong Kong, en el año 2019 hubo una protesta por la extradición de China. Luego de 2019 el clima escolar cambió rápidamente y la administración recordó a los docentes ser cuidadosos al enseñar y a escribir en redes sociales para evitar quejas. No era un ambiente educativo completo. Y desde 2019 hasta el año 2021 el Departamento de Educación recibió 502 quejas sobre falta de ética profesional.
y de los 189 casos comprobados, 6 docentes fueron dados de baja. En el sistema educativo chino se promueve el seguimiento de unas reglas demasiado estrictas, como un comportamiento adecuado y un código de vestimenta que puede llegar a ser inquebrantable. Se espera que los alumnos solo obedezcan a lo que dice el profesor y no cuestionen en sí sus decisiones. También el sistema hace que los alumnos tengan que dedicar muchas horas a los estudios y principalmente durante la preparación para el Gaokao, que es la mayor situación en la que se puede generar estrés y presión para poder sobresalir entre todos en la competencia. Podemos hablar de las universidades como una fortaleza principal, ya que la educación universitaria china cuenta con dos proyectos principales respecto al desarrollo educativo. Aunque en 2015 se aprobó una nueva iniciativa llamada Doble Primera Clase, que comenzó con 42 universidades y 465 facultades, con el objetivo de posicionarlas como el mayor nivel educacional en el mundo para 2050. Pero esto no es un reemplazo de los anteriores, ya que aquí se incluyen proyectos los anteriores nombrados. Y China cuenta con aproximadamente como 150 universidades de alto rango. Hemos podido encontrar, por ejemplo, que es algo del Ministerio, que en el año 2013 el Ministerio de Educación estipuló que la mayoría de instituciones quedaba prohibida la muestra de porcentaje de género en las admisiones, y en el año siguiente se dispuso la misma disposición. Algo del alumnado es el estrés y la ansiedad académica, algo que hablamos un poco de las escuelas, algo que hablamos también del Gaokao, la prohibición de clases particulares en 2021 debido al desgaste físico académico de los estudiantes. Esto es algo un poco controversial, lo cual los dos decidimos ponerlo en debilidades y desventajas, pero también puede estar en ventajas. Y fortalezas también. Claro, esto puede estar en fortalezas debido a que muchos alumnos, por el mismo desgaste de las escuelas, por el mismo desgaste de que todo el día están estudiando 12 horas para el Gaokao, muchos están cansados, muchos necesitan un break, muchos necesitan un descanso, la ansiedad y todo esto, el hecho de agregarles un profesor particular, necesitan un descanso, como mencioné anteriormente, pero para muchos puede ser una desventaja porque muchos necesitan esta ayuda extra. Así que eso sería un tema debatible y supongo que ya para otro podcast. También el sistema educativo se puede ver de manera negativa, porque los estudiantes son puestos a una presión muy alta, como ya se dijo anteriormente, aunque esta calificación puede llegar a ser justa, ya que se basa en la meritocracia, en tus logros individuales y todo lo que puedes hacer con tu capacidad. También el sistema educativo, aunque sea muy criticado, ha demostrado que muchos estudiantes soportan esta carga y también logran sobresalir. El enfoque chino en la competencia y el esfuerzo individual junto con el sistema educativo es riguroso y centralizado y contrasta con un enfoque más relajado y menos politizado que en el Perú.